Nuestra siguiente intervención es de Gonzalo Preciado Azanza. No sé si lo tenemos conectado. Sí, estoy aquí. Vale, fenomenal. Bien, pues una brevísima presentación. Gonzalo Preciado Azanza es bailarín del Ballet Nacional de Letonia desde 2015 y ha titulado su comunicación Don Quijote, el asentamiento del imaginario de lo español en el Ballet Nacional de Letonia en 1931. Antes de que se me olvide, creo que Gonzalo no va a poder quedarse a esa sesión conjunta de debate porque tiene un ensayo en cuanto acabe su intervención, por lo que les invita a, si tienen preguntas, escribirle por correo electrónico. Cuando quieras, Gonzalo. Muchas gracias, Irene, por aclarar mis circunstancias. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Comité Científico por haber aceptado esta comunicación. Voy a analizar el papel del imaginario de lo español en los inicios del Ballet Nacional de Letonia y para ello he tomado como caso de estudio la producción de Don Quijote que asentó los ballets de esta temática en su repertorio. El Ballet Nacional de Letonia es una importante compañía europea cuyos orígenes estuvieron estrechamente vinculados con la política cultural de Letonia para conseguir su reconocimiento internacional tras su independencia. Esta institución se fundó en 1922 cuando Nicolás Sergeyev estrenó la Film Algarde. Durante su estancia en Riga reconstruyó diversas coreografías mediante la notación Stepanov, entre ellas Paquita, pionera en introducir lo español. Es bien sabido que este imaginario ha estado muy presente en la cultura europea desde que artistas e intelectuales nos visitaron a comienzos del siglo XIX y plasmaron sus impresiones en conocidos libros de viajes. Esto inspiró a diversos coreógrafos contribuyendo a la construcción de este imaginario a través de los diversos estereotipos que reflejaron, desde la cachucha hasta el sombrero de tres picos, sin olvidarnos de los numerosos ballets que creó Marius Petipa, entre los cuales destacó Don Quijote. Este ballet clásico, ambientado en Barcelona y basado en la novela de Cervantes, se estrenó en Moscú en 1869. 2 años después, Petipa realizó una profunda revisión en San Petersburgo y décadas más tarde Alexander Gorsky llevó a cabo su propia revisión. Desde entonces ha habido numerosas reposiciones basadas en este binomio y una de las primeras tuvo lugar en Riga. ¿Pero qué papel tuvo lo español en los inicios del Ballet Nacional de Letonia? Este imaginario puede ser visto en los primeros años de esta institución como un nexo de unión entre el ballet ruso y el de Europa occidental. De este modo, los objetivos que se han planteado son, en primer lugar, trazar una primera aproximación de la trayectoria de Alexandra Fedorova-Fokin, estudiar la influencia que pudo llegar a tener lo español en el contexto artístico-cultural de Riga, analizar el papel de este imaginario en los inicios del Ballet Nacional de Letonia, tomando como caso de estudio la producción de Don Quijote en 1931. Las diversas fuentes de este trabajo incluyen material inédito de instituciones letonas y americanas, destacando especialmente el Museo de la Literatura y la Música. Se han analizado estos 10 figurines y bocetos escenográficos de Sigmund Wittbergs y Roman Suter, y todo ello se complementa con las críticas y escritos publicados en diversos periódicos letones y la revista artístico-cultural de referencia. Los resultados de esta investigación se han estructurado en torno a 3 apartados. En primer lugar, la trayectoria de Fedorova-Fokin, a continuación, la percepción de lo español en Riga y finalmente el asentamiento de este imaginario a través de Don Quijote. Alexandra Fedorova-Fokin se convirtió en la primera mujer en dirigir el Ballet Nacional de Letonia. Su llegada venía precedida de una larga y exitosa carrera como solista del Ballet Mariinsky, en donde tuvo su primer contacto con lo español. También formaba parte de la influyente familia Fokin, al estar casada con Alexandra, el hermano mayor de Mikhail Fokin, y bailó con los ballets russos de Diaghilev, integrándose en el elenco de Le Pavillon d'Armide, junto a Karsavina y Nijinsky, como se aprecia en este boceto de Benoit, hasta que llegó a Riga, en donde se convertiría en la verdadera fundadora del ballet letón, en palabras de Tibbons. Entre 1925 y 1932 dirigió 22 producciones. La primera fue Chopiniana y al año siguiente presentaría El lago de los cisnes, el primer ballet clásico importante. Le seguirían títulos tan conocidos como Coppelia, Raimonda, Arlequinade o Cascanueces, en donde también interpretó los papeles principales como este paso a 2 del Hada de Azúcar. El año 1929 supuso un punto de inflexión. Su puesta en escena de La Bella Durmiente recibió elogios tanto de la crítica letona como rusa, en gran parte debido al importante trabajo escenográfico de Ludolf Lippers, que situaría a la compañía entre las más importantes del panorama internacional. En este aspecto también contribuyó notablemente la visita de Mikhail Fokin en Riga apenas 2 meses antes. Repuso Chopiniana y las danzas polopsianas del príncipe Igor, además de interpretar los roles principales. Sin embargo, el mayor éxito de la velada fue la única pieza que no bailó.
el Gran Pa Clàssic de Paquita inició un ciclo en español y dio comienzo a la lucha por el puesto de prima bailarina entre Fedorova Foquín y Helena Tanguilleva-Birnich. Al año siguiente se estrenó Jota Aragonesa, plasmando una visión estereotipada de lo español como se aprecia en este negativo, que cambiaría sustancialmente con el estreno de Don Quijote en 1931. Fedorova Foquín se convirtió en un pilar fundamental del ballet letón, reflejando la importancia que llegó a tener la mujer en la vida política y sociocultural de la Primera República de Letonia. Aunque su última producción tuvo lugar en 1932, continuó enseñando en su estudio, hasta que en 1937 emigró a Estados Unidos para convertirse en una destacada profesora del estilo ruso. Se requerirán futuras investigaciones que permitan determinar las razones de su marcha de la ópera y de Riga. El imaginario de lo español ha sido percibido en Riga mediante tópicos tan recurridos como el exotismo, la tauromaquia o la pasión desbordante. Por ello se percibe del mismo modo que otros espacios periféricos. La construcción de un imaginario se encuentra en la base de cualquier comunidad imaginada. En esta investigación adaptamos el término de Anderson para aplicarlo a un conjunto de personas que comparten una misma imagen acerca de una cultura sin que esté necesariamente ligada a un territorio. Esto nos permite crear vínculos entre comunidades distanciadas geográficamente, a través de la difusión de lo español. Este es el caso del diálogo cultural entre España y Letonia, situados en las zonas periféricas de Europa. Están unidos a través de unos sólidos nexos culturales enmarcados en la gran diagonal europea entre Rusia y España de Ortega y Gasset, como se refleja por el interés mutuo que suscita su extenso y variado folclore. Letonia formó parte del Imperio ruso desde 1795 hasta su independencia en 1918. Durante este periodo, la diplomacia con el Imperio español fue fundamental, y no deja de ser llamativo que el pionero de lo español fuera el escritor y diplomático Ángel Ganivet. El precursor de la generación del 98 fue cónsul en Riga entre agosto y noviembre de ese mismo año, dando comienzo al diálogo cultural entre ambos territorios. Podemos apreciar esta fascinación en las artes decorativas, en donde Alexandra Belchova se inspiró en lo español, como se aprecia en este plato. También estuvo presente en las artes escénicas. La ópera Carmen fue la primera producción de lo español que se representó en la Ópera Nacional tras la independencia de Letonia. Esta fascinación se reflejó en el exotismo de las primeras producciones del ballet en Riga. Se observa en el ciclo español ya comentado, pero también de forma secundaria en las danzas y divertimentos del Lago Los Cisnes, Copelia, Raimonda y el Cascanueces. En total, una quinta parte de su repertorio entre 1922 y 1934 estuvo relacionado con lo español. Don Quijote se estrenó el 30 de octubre de 1931. Fedorova Foquín reconstruyó la coreografía de Petipa, así como la versión posterior de Gorsky, aunque el programa que se ha podido consultar corresponde a la actualización que realizaría Anatol Vilsack meses después. Se retomó la música de Minkus y se incluyeron otras piezas como el fandango de Eduard Napravnik. Tras su estreno, la crítica elogió tanto a sus decorados como a sus intérpretes, que hicieron de lo español su bandera de la forma más pulcra y hermosa, en palabras de Bendix. El conocido pintor y artista gráfico Sigmund Bidberg se encargó de los figurines y la escenografía. No obstante, Roman Suta también realizó unos primeros bocetos que finalmente se descartarían. De acuerdo con la crítica, Bidberg tuvo un gran éxito. Se han estudiado 6 de sus figurines. En este traje de torero se puede apreciar una pincelada cuidada y estilizada. Domina este azul celeste, aunque Bidberg se vale de estos pequeños toques rojizos y dorados para dotarle de la esencia de lo español. Al no estar firmado, da lugar a dos posibles hipótesis, o que sea una copia del original o una versión diferente. A continuación tenemos el figurín de uno de los gitanos que contrasta por su simpleza. Es interesante compararlo con esta otra versión más detallada. Estos toscos y difuminados detalles plateados, al igual que los trazos de la faja, se han convertido en unas elegantes líneas, y el dato más relevante es la firma del autor que certifica su autenticidad. Este figurín de una de las amigas de Quiteria está inspirado en un traje de flamenca. Las facciones de su rostro están plasmadas de manera pormenorizada y nos recuerdan a la Argentina que días después actuaría en este escenario. También podemos apreciar la característica peineta, los zarcillos, así como unos amplios volantes blancos y negros en la manga derecha y de color azul y negro en la izquierda, mientras que en el tutú domina este malva pálido. Este figurín refleja la influencia de los artistas españoles que bailaron en Riga en 1931, asentando el exotismo de este imaginario. En este figurín de la Reina de las Dríadas hay que destacar este peinado en referencia a la moda de los años 20, aunque también se incluyen dos rizos que recuerdan al característico caracolillo de las bailarinas flamencas. Asimismo se aprecia la influencia de los diseños de Coco Chanel. Bidberg demuestra su calidad artística en las formas del estampado, combinando este negro, blanco y dorado amarillento que junto a los flecos del vestido
lo convierten en una pieza elegante y actual acorde con los movimientos vanguardistas de la época. Y todo ello demuestra cómo quería huir de la españolada y del casticismo para enfatizar los aires de modernidad. Por último tenemos este traje de morisco, que aunque el libreto de Petipa no hace referencia a este personaje, sí que figuran en la novela de Cervantes. Destaca este turbante, decorado con un zafiro que nos recuerda la influencia que tuvo el orientalismo en las producciones de Diaghilev. Y es preciso resaltar cómo el tipo de papel guarda ciertas similitudes con los anteriores figurines, proporcionándonos un argumento en favor de su autenticidad. Y ahora veamos los diseños de Suta. En este figurín de la seguidilla se aprecia una pincelada fácil, rápida y sin acabar. Es interesante comparar las similitudes y diferencias con esta otra versión que presenta una calidad artística menor, al encontrarse en una fase previa de su proceso creativo. Sin embargo, Suta nos sorprende en este telón de fondo del sueño de Don Quijote. Llama la atención que en el mismo soporte hay dos bocetos diferentes. En esta primera versión hay un castillo al fondo, en donde vemos su torre del homenaje y la entrada de la muralla como elementos centrales al que se le añade el exotismo de estas palmeras. También hay que resaltar esta alfombra de color negro, blanco y rojo, y en su centro destaca este diseño que se asemeja a una cruz trebolada que podría hacer referencia al catolicismo reaccionario y oscurantista de la Inquisición. Aunque se aprecien ciertas influencias de Picasso, véase su vuelta al orden, es evidente que la composición escénica es muy similar al primer acto de La Bella Durmiente, en donde los bocetos de Libres podrían haberle influenciado. Y en esta otra versión, el artista utiliza un pabellón en tonos fríos. Llama la atención cómo Suta ha mantenido el diseño central en contraposición con el orientalismo de estas celosías y de los arcos, pero sobre todo destaca este color rosa pastel y la exótica vegetación, y aunque no es un tono muy habitual, podría haberse inspirado en las características medias de los toreros. Es evidente que tanto Bilbers como Suta tienen una gran influencia de los diseños de los Vallès, y también sería interesante poder comparar este trabajo con el de otras versiones anteriores de Don Quijote, como este de Alexander Korovin para la puesta en escena de 1902 en San Petersburgo. Y pese a las diferencias evidentes, todavía no se puede apreciar, no se puede aportar ningún dato concluyente debido a la escasez de bocetos que se han podido visualizar. Sin embargo, Morrison indica como los diseños de Korovin y Golovin irán al escenario del Bolshoi en 1900 de color verde, azul y rosa pastel. Este último tono sí que está presente en Riga, por ello se requerirán futuras investigaciones que permitan conocer si estos diseños influyeron en el trabajo de estos artistas letones. Don Quijote también supuso un punto de inflexión en la lucha por el puesto de prima bailarina. Esta puesta en escena fue la primera producción importante que no estuvo protagonizada por Fedor Bafokín, sino por Tanguilleva Birnitz. Esta bailarina rusa brilló en su noche de gloria tras haberse preparado a fondo junto a su maestra Agripina Vaganova en San Petersburgo. Sus resultados fueron más que evidentes con una técnica valiente y una perfecta precisión de ejecución en las variaciones del último acto. Don Quijote se representó en 19 ocasiones. Aunque fue el ballet del ciclo español con mayor número de actuaciones, también supuso el último gran éxito de Fedor Bafokín en Riga. De acuerdo con la crítica, tuvo un éxito rotundo, especialmente La danza de los toreros y El sueño de Don Quijote. Estos cambios de aires obedecían al complejo contexto sociopolítico tras la Gran Depresión, que provocó voces nacionalistas entre la prensa local. Tras el constante interés en Riga por lo español, Méndez preguntaba en su artículo Don Quijote y las danzas españolas cuándo veremos ballet letón, y reflexionaba acerca de la idoneidad de recurrir a imaginar a los extranjeros y la falta de autenticidad de estas puestas en escena. Sin embargo, pese a estos comentarios, es evidente que la danza española estaba en auge, como demuestran las actuaciones de Bonifacio, Vicente Escudero y Antonia Mercé, la argentina. Y a continuación resumo las conclusiones de este estudio. El ballet Don Quijote asentó el imaginario de lo español en el ballet letón, percibido en Riga a través de los tópicos que tan sesgadamente lo han caracterizado en Europa, tanto presente en las artes decorativas y las artes escénicas locales. Se concibió bajo la influencia wagneriana de obra de arte total y contribuyó a la consolidación internacional del Ballet Nacional de Letonia, junto al resto de ballets que conformaron un ciclo de lo español. Esta puesta en escena fue una de las primeras reposiciones basadas en el binomio Petipa-Gorsky y el último éxito de Fedor Bafokín en Riga, que dirigió 22 producciones entre 1925 y 1932. La contribución artística de Sigmund Bieder fue más que notable. Sus figurines buscaban la autenticidad y enfatizaban los aires de modernidad, y se mantuvieron en el repertorio durante casi 3 décadas. Pese a las voces nacionalistas en la prensa local, Don Quijote se ha convertido en la producción de lo español más representada. En definitiva, el éxito de lo español pone de manifiesto cómo el éxito de Don Quijote pone de manifiesto cómo la difusión de lo español permitió crear vínculos entre el Báltico y España, y cómo Riga desde la periferia contribuyó a establecer un valioso nexo de unión entre el ballet ruso y el de Europa occidental. Muchas gracias por su atención.